Era el patrón, el matarife, el man. Montaba a caballo y mandaba sin plan. Pero un día el cuento se le fue a torcer. Monsalve cantó y lo hizo correr. Ahora en audiencia se pone nervioso. Dice que es falso, que es malicioso, que es un montaje, que es persecución. Pero en la corte nadie cree su guión. Que sí, que no, que todo es mentira. Uribe en el juicio se cae de ira. Que sí, que no, que todo es un show. Si no tienes miedo, ¿por qué el temblor? Y hoy, en Noticias en Subdesarrollo, ¡comenzamos! Nueva campaña por la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Garantías para Uribe. Autorizan extradición a Colombia de Papá Pitufo. Tiembla más de uno. Sigue temblando muy fuertemente. Alcaldía de Federico Gutiérrez presenta informe de gestión de su primer año de gobierno y le fue muy bien. Mentiras. Enrique Peñalosa anuncia lo que todos estábamos esperando, que será precandidato a la presidencia. Javier Milei abre nuevo curso teórico-práctico sobre la libertad. Por fin llegó un testigo vivo a declarar en contra de Álvaro Uribe Vélez. Aumenta el costo de vida en Medellín y disminuye la popularidad de Federico Gutiérrez. Se cae la reforma laboral en Colombia, pero los medios dicen que al menos no aguantamos tanta hambre como el vecino. Nuevo error de Israel que cuesta la vida de 15 personas. Para Uribe. Garantías. Desde el Centro Democrático han creado una campaña que ha generado suspicacia por cierto paralelismo en las palabras, como si fuera una parábola para parar un denunciado parasitismo judicial. Para Uribe, no te agobies, que tú eres para Colombia todo un parámetro de comportamiento. Para evitar estas paralizantes juegos de palabras que llevan a una parálisis en las ideas, desde Noticias en Subdesarrollo nos permitimos proponerle al Centro Democrático algunas otras campañas para defensa de su máximo líder, Señor y Redentor. Veamos. Uribe no es Dios, pero conversa con los 12 apóstoles. Si le das confianza, chuzará de amor tu corazón. Álvaro Uribe, nunca falso. Siempre positivo. Déjenlo convivir en paz. No hay testigos caros, solo cadenas cortas. Se evalúan testigos. Pregunte por el que no vea. Justicia de Portugal aprueba la extradición a Colombia de Papá Pitufo. ¿Viste eso, Berenice? ¡Caramba! Alcaldía de Federico Gutiérrez presenta el informe de su primer año de gestión de gobierno y como no podía ser de otra manera, le fue muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, aquí no, venga. Le pasamos el guión que no era. Qué cagada. ¿Cómo así? Si esto es un noticiero serio, ¿qué les pasa? Pero pues, si este viene siendo su quinto año de gobierno, porque ya juró en el pasado, o sea, está haciendo muchas cosas. Supongo. Pero no deben estar improvisando. Al que supongo. Y ha presentado un plan de gobierno para toda la ciudadanía. Pero bueno, supongo que... Federico se preocupa ante todo por los más pobres de la ciudad. Lo supongo, no sé. Y no solo por sus financiadores. Supongo que nunca sabremos. O por cuidar la imagen de su patrón. Supongo. Miremos temas claves para la ciudad y dejemos que los datos hablen. Lo cierto es que hoy hay más hambre en Medellín que hace un año cuando se posesionó Federico Gutiérrez. Según el Programa Mundial de Alimentos, el 14% de los hogares de la ciudad se encuentra en inseguridad alimentaria, que serían cerca de 357.000 habitantes. Y según el informe de la alcaldía, la inseguridad alimentaria total, entre leve, moderada y severa, pasó de 53.2% a 54.7%, o sea, más de la mitad de Medellín. De 30.000 hogares que no tienen vivienda en la ciudad de Medellín y de 136.000 hogares que tienen vivienda en malas condiciones, la alcaldía se puso como meta para el año 2024 1.000 hogares que mejoran sus condiciones de vivienda, de los cuales logró 513, cifra un poco alejada de la problemática de vivienda en la ciudad de Medellín, donde además los arriendos están carísimos. A algunas familias les toca descompensar el mercado para poder pagar arriendo. Frente a la cultura en la ciudad, la alcaldía se puso como meta equipamiento de 10 centros culturales, de los cuales logró 6
No se avanzó nada en la política pública de paz y no violencia. En el 2024 aumentó la desigualdad de género en la ciudad de Medellín. No le hicieron el mantenimiento que prometieron a los andenes, ni a las ciclorrutas, ni al espacio público, ni entregaron todas las canchas que dijeron que iban a entregar. Bueno, pero lo que sí hubo sobre ejecución fue en las acciones de recuperación del espacio público, que es el nombre que le dan, entre otras cosas, a sacar vendedores informales de las calles. Federico Gutiérrez lleva un año largo diciendo, hombre, estamos recuperando Medellín. Pero cuando uno va y ve los indicadores de hambre, desigualdad de género, vivienda y más, como que le viene a uno la pregunta a la cabeza, ¿para quién es que están recuperando a Medellín? Porque para la gente más necesitada, pareciera que no es. Venga, ¿qué es lo que estábamos celebrando? ¿Cómo así? Enrique Peñalosa anuncia que será precandidato presidencial para el año 2026, ante lo cual el margen de error en las encuestas ha manifestado su profunda felicidad, ya que por fin tendrá un rival digno. Ante este importante anuncio nos enlazamos con Noticias Caracol, quienes se pronunciaron al respecto. El bagre no se rinde. Muchas gracias. Javier Milei, presidente de Argentina, abre un nuevo curso express para analizar, comprender e interiorizar el concepto de libertad. Y las facultades de filosofía y letras de todo el continente americano se lo agradecen. En tanto se han gastado ríos de tinta escribiendo sobre este concepto y aún no logran llegar a un consenso. Tantos años desgastados leyendo autores como Erich Fromm, Aristóteles o Simone de Beauvoir, cuando lo único que se necesitaba para comprender la libertad era salir a las calles a decir palabras como jubilados, pensión, salarios, no a la estafa o justicia social, para que llegaran las libertarias fuerzas de libertad de Javier Milei a explicarnos mediante didácticas clases teóricas y o prácticas de qué se trata la libertad. Y así, con los dientes que aún te quedan en su lugar, con el estómago vacío y la mente abierta a nuevas ideas, por fin puedas gritar ¡Viva la libertad, carajo! Un día antes de llegar a declarar en el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, recibió una visita sorpresa por parte del IMPEC a su celda en la cárcel, donde sorpresivamente entraron a la fuerza buscando supuestamente unos documentos que allí tenía guardados y donde sorpresivamente le dieron unos cuantos golpecitos. Pero es que yo no creo que sea tan grave lo que pueda decir este señor Monsalve en contra de Álvaro Uribe Vélez, pues para que de pronto le vayan a hacer algo a ese señor. ¿Quiénes hacían parte del grupo? El que era Jota, señor Luis Villegas, el hermano, Santiago, que apoyó mucho eso. Apoyó también mucho el hermano con lo que fue lo militar. ¿Cuál de los hermanos? Santiago, y que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. Pero bueno, aún así no hay por qué preocuparse, porque vivimos en un país con un sistema judicial excepcional y donde se protege la vida y la integridad de los testigos, sobre todo cuando declaran en contra de personas poderosas. Sí, tranquilo, Monsalve, déjame, yo llamo a los testigos que declararon en contra antes de Uribe para que sepas que no te va a pasar nada, hombre, relájate. Qué man tan visajoso, hombre. Buenas, por favor, Carlos Enrique Araiza. Murió en extrañas circunstancias. Sí, señora. Sí, buenas, me pasa por favor a Francisco Villalba. En extrañas circunstancias murió, sí. Sí, buenas, me comunicaría con el señor Jaime Rivas. En extrañas circunstancias murió, sí. Cosas que pasan, desgraciadamente. Y no estará por ahí Luis Rivas, el hermano. También en extrañas circunstancias lo mataron, sí. Este país es muy extraño. Sí, buenas, me comunica por favor con el señor Juan Carlos Sánchez. En extrañas circunstancias, sí. Buenas, me pasaría con José Jesús Masuer. Murió en extrañas circunstancias. Sí, listo, gracias. Buenas, se encuentra Ricardo González. Murió. No murió de viejito, no. En extrañas circunstancias. Listo. Sí, buenas, me comunicaría con Juan de Jesús Sánchez. En extrañas circunstancias. Listo. Sí, buenas, me comunicaría con Juan Carlos Hernández. Lo mataron. Y en circunstancias normales, extrañas también. Listo, sí, gracias. Buenas, me comunicaría con Rodolfo Toro.
¿Cómo así? Todos los testigos que han declarado en el pasado en contra de Álvaro Uribe han sido asesinados en extrañas circunstancias. Ve, tan raro. Sí, como te decía hombre Monsalve, si te visita una extraña circunstancia, no le abras la puerta, que de pronto tiene la mano demasiado firme y el corazón demasiado grande. Además, ante las acusaciones de Mancuso sobre que la seguridad democrática se dio gracias a alianzas con los grupos paramilitares que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la seguridad democrática. Y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. Dios mío, señor, sálvame. Álvaro Uribe ha salido a desmentirlo, a decir que todo es una farsa y obviamente le tenemos que creer. O si no, pregúntele al señor de la esquina. Aumenta el costo de vida y la percepción de inseguridad en Medellín después de un año de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Robaron el celular, se lo arrebataron a una de nuestras comunicadoras. Sin embargo, el alcalde ha mandado mensajes tranquilizadores, los cuales nos ha tocado ver por televisión, pues porque no está en Medellín. Y ustedes entenderán, hay que acumular millas, el alcalde tiene que apoyar la industria aeronáutica colombiana. Y en esos mensajes, el alcalde nos ha dicho que no hay de qué preocuparnos, que el supuesto aumento en el costo de vida y en la inseguridad en Medellín son mentiras contadas por Petro o por Gustavo o por Aureliano, o pues por cualquiera menos por él, y que todo se trata de una campaña de desprestigio para mermar su popularidad, para olvidar todo lo hermoso que ha hecho por esta ciudad. Aquí no hay inseguridad. Pero no se preocupe, alcalde, que todo se trata de percepción. Por ejemplo, si colocamos esta encuesta sobre su favorabilidad al revés, podríamos tener la percepción de que su imagen favorable está aumentando y así no se tiene que preocupar por cosas que le parecen a usted tan poco relevantes, como Medellín, mientras sigue tranquilo y sin despeinarse en su precampaña presidencial. Y de verdad, alcalde, no se preocupe, que si no se ha despertado de la derrota electoral en primera vuelta en las elecciones pasadas a la presidencia, siempre puede tomarse un cafecito con leche para subir la energía. Ante el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, la siempre responsable e imparcial prensa colombiana ha publicado una exhaustiva investigación en la que indica que la situación laboral en Colombia pues no es que esté tan mal, sino que está en lo mal del promedio de la región y es evidentemente un argumento incontrovertible. Sí, hermano, relájate, relájate. Yo que me conozco mi pueblo, evidentemente ya los 30 millones de trabajadores precarizados en Colombia se leyeron ese artículo de La Silla Vacía y ya van a decir, no, pues cómo voy a salir a protestar y a exigir mis derechos si en los países vecinos están peor que yo. Obvio, así funciona la cosa. Y si les da hambre, pues parten el periódico y se lo comen, hermano. Como tiene que ser. Más bien vamos con un análisis desde las calles. Vení, ¿cómo así? Entonces, si yo tengo hambre en la casa, pero mi vecino tiene más hambre, ¿se me va a quitar el hambre a mí o qué? Uy, me la chimba el método, man, niño. ¿Vos te imaginas al esclavo sintiéndose mejor porque al de al lado le pegan con un látigo más duro? ¿Y a vos no te parece muy gonorrea eso? Que te intenten hacer sentir mejor con tu miseria hablándote de la miseria de los demás. Gonorrea. Así te dominan, papi, te dominan. Porque siempre habrá alguien peor que vos, ¿sí o qué? Entonces, vos no tenés derecho a quejarte a menos de que estés ya en la peor, en la inmunda. Y en ese punto, ya prácticamente, paila, groggy, tuki tuki lulú, pasó a mejor vida, 3 metros bajo tierra. Y allá, abajo tierra, ya no te puedes quejar, gonorrea. Así es que nos quieren, muertos o callados. O las dos. Y además nos comparan con otros países. Y no es que allá el salario mínimo es más grande que acá. Y no hay tanta gente en el rebusque. ¿O es que vos crees que los semáforos allá están llenos de gente con hambre? Comparaciones tan culas, hombre. ¿Sabes qué? Me hiciste enojar, gonorrea. Más bien ven y te presento a un parcero aquí del barrio. Mira, vení. Severo Sesgo, ven y te presento a un periodista.
Israel admite nuevo error militar que llevó al asesinato de 15 personas entre médicos y miembros de cuerpos humanitarios en la Franja de Gaza. Primero lo negaron, dijeron que el vehículo médico no se había identificado como tal y que eran unos terroristas. Después, cuando apareció un video que muestra que estaban mintiendo, dicen que el caso está bajo revisión. Hoy sabemos que por error Israel asesinó a 15 médicos y trabajadores humanitarios en Gaza. Por error mintieron diciendo que eran terroristas y que estaban armados. Por error los enterraron en una fosa común para que nadie se enterara. Por error desaparecieron en la ambulancia para no dejar evidencia. Por error aparecieron luego los cuerpos y por error uno de esos cuerpos tenía un celular con un video que demostraba que Israel mentía. Vea usted, en pleno siglo XXI estamos viendo el streaming de un genocidio por televisión, en vivo y en directo. Un genocidio contra el pueblo palestino perpetrado por uno de los ejércitos más fuertes del mundo, mientras la comunidad internacional saca evidentemente muchos pronunciamientos diciendo que está en contra, pero las palabras no alcanzan para atajar las bombas. Estamos viendo un genocidio como si fuera una serie de Netflix, mientras nos anestesiamos colectivamente en el consumo masivo de información, no somos capaces de distinguir entre lo real y lo ficticio y no alcanzamos ni siquiera a reaccionar. Tal vez reaccionemos algún día en el futuro cuando Hollywood, ese lavadero industrial para todos los rostros que necesitan ser lavados, haga una película donde obvio Estados Unidos será el gran salvador. En ese momento y ante las salas de cine nos conmoveremos ante las lágrimas y repetiremos en renovada calidad y altura moral cómo el mundo no hizo nada para detener semejante barbarie. Porque siempre será mejor indignarse ante el frío pasado que comprometernos con el caliente presente. Genocidios televisados. Ni Black Mirror se atrevió a tanto. Si este video sirve para algo, para una sola cosa, que sea para esto. No dejes de hablar de Palestina, porque desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Y hasta aquí las noticias en subdesarrollo del día de hoy. Recuerden que cada comentario, cada compartida es un cariñito para esta gata que se llama Luna y que es la dueña de esta casa. Nos pueden dejar sus noticias a donde quieren que vayamos a comentar en este correo electrónico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, mandarle mucho amor a la Luna querida y dejar también sus declaraciones de amor en los comentarios. Aquí no Tinder, trabajando para ti. Y recuerden, nunca dejen de amar a sus gatos y nunca dejen de hablar de Palestina. Venceremos y será hermoso. ¿Cierto, Luna? Chao, chao.